Desde los años 70 y con la aparición del slasher, año tras año hemos tenido múltiples historias memorables, villanos icónicos, reinterpretaciones, secuelas, etc. Y así como hemos tenido películas muy buenas que le han aportado a la construcción de lo legendario que es el género slasher a día de hoy, también hubo películas desastrosas que solo buscan gustar o impresionar a través de sangre, vísceras e historias vacías con personajes planos e intrascendentes. Pero hoy no vamos a hablar de esas en concreto, sino que vamos a recorrer año tras año desde 1974 hasta la actualidad, hablando de las películas más emblemáticas o también de las mejores, sin importar si fueron o no fueron las más famosas, o bueno, mejor dicho, si no fueron tan relevantes a nivel mediático, porque estamos claros de que hay algunas películas que son míticas, muy icónicas, pero eso no quita que también son basura. Más o menos. Seguramente nos vamos a encontrar con algunas películas que no son slashers puros y que transversalizan algunos otros subgéneros, pero que mínimamente reúnen elementos del slasher lo suficiente como para considerarlas dentro de ese mismo género o subgénero. Además, el slasher ha pasado por diversas épocas de sequía que complican la búsqueda de películas que califiquen para los dos criterios. Primero, que sean muy buenas películas en general, y segundo, que sean slashers puros, cumpliendo con todos los aspectos necesarios. Por lo tanto, como ya dije anteriormente, habrá años en los que tengamos que ser un poco más flexibles en cuanto a la elección de la mejor película. Ahora sí, vamos con el video. Primero debemos comenzar con la época en la que el género empezó a construir sus cimientos con películas muy sólidas. Iniciamos en 1974 y una película que marcó la historia del cine de terror y que trajo diversos elementos que hoy son muy característicos del slasher: La Masacre de Texas, considerada una de las pioneras absolutas, sucia, visceral y en general una obra maestra de su época con un componente psicológico muy fuerte también. No solo sangre y vísceras, aunque tiene un poco de todo. La Masacre de Texas fue una película complicada de filmar debido a las condiciones que el equipo tuvo que superar. Calor extremo, junto a jornadas largas con escenas exigentes a nivel físico, y todo eso junto a un bajo presupuesto con el que Tobe Hooper tuvo que sacar la película adelante, pues forma parte de una de las películas más importantes para el género de terror, que además introdujo a uno de los villanos de terror más emblemáticos de todos los tiempos, Leatherface, con sus máscaras confeccionadas a partir de las caras de sus víctimas, al estilo de Ed Gein. Eso sí, hay que aclarar que La Masacre de Texas muchas veces no se considera netamente slasher como muchas otras películas, y además, antes de su estreno ya existían obras que habían ido construyendo de a poco elementos que hoy reconocemos fácilmente en dicho género, pero para mí, La Masacre de Texas aportó mucho a lo que posteriormente, y hasta el día de hoy, conoceríamos como un slasher. Además, es una película que marcó un hito importante en el terror. Por eso decidí empezar la línea del tiempo con dicha película. Pero si tuviera que decir otra película de este año, sin duda sería Black Christmas, un slasher tal cual, muy bueno y que a día de hoy se puede ver y sigue siendo muy disfrutable. En 1975 hubo una que otra idea de seguir construyendo el mito del slasher, pero en este caso elegí Deep Red o Profondo Rosso. Una película que sale directamente del estilo giallo italiano, con todo ese misterio y oscuridad tan característica que años después algunos slashers más puros adoptaron a su manera. Es una película más direccionada al crimen y el misterio y se distancia en algunos aspectos de lo que hoy conocemos como un slasher, pero es de lo mejor que salió en el 75, sin duda, y guarda suficiente relación como para tenerla en cuenta por su influencia en el género. Además, su estética es muy memorable y aguanta los años a la perfección. En 1976 fue estrenada Alice Sweet Alice, una joya olvidada con tintes religiosos y una atmósfera muy perturbadora en la que parece que estamos viendo un punto medio entre lo que sería el estilo de Deep Red y el género slasher propiamente dicho, es decir, un paso más hacia lo que conocemos hoy en día. Incluso tenemos ya un asesino mucho más reconocible tanto en su disfraz como en sus formas de matar, lo cual es totalmente característico del género. Además, esta película tiene el toque típico estadounidense que comenzó a moldear tanto a los slashers más famosos de la época, mientras que Deep Red es mucho más reconocible del estilo italiano.
Alice, Sweet Alice es una película que merece mucho más reconocimiento del que ya tiene. Es perturbadora, visceral, cruda, impactante. Si no te molesta ver películas antiguas, esta es una muy buena opción. En el 77 llegó otro de los titanes del subgénero, The Hills Have Eyes, una historia en la que Wes Craven exploraba la deconstrucción de una familia progresivamente a través de la violencia, el miedo y el aislamiento repentino en medio de un desierto. Esta fue de las primeras veces que vimos asesinos deformes o mutantes en una película de terror, y con ese nivel de sadismo. Y aunque no es una película que yo personalmente consideré demasiado buena, sí tiene mucho mérito en muchas cosas que arriesgó y consiguió, que incluso siguen siendo recordadas a día de hoy. Es una película con un ambiente crudo y decadente y fue un escalón más en la construcción del género, además de que aportó cosas diferentes como trasladar la problemática de zonas cerradas como hoteles, pueblos o castillos a una zona tan atípica como lo sería un desierto para esa época. Por lo tanto, este es un slasher que cuenta con elementos más de horror y supervivencia, pero que a su vez tiene asesinos reconocibles, un grupo de víctimas, y asimismo personajes que van muriendo uno a uno. Pero es una película que debo decir que no ha envejecido tan bien en algunos aspectos. Aún así, aquí tenemos un icono de culto. Y llegamos a 1978, año en el que llegó una película que definió en gran parte las reglas del subgénero, popularizó la figura de la Final Girl y a su vez mitificó completamente la figura y el rol del villano dentro del slasher. Halloween de John Carpenter. Aquí todo cambió. El cine de terror entró en otra fase y apareció Michael Myers, para muchos uno de los villanos del slasher más icónicos de la historia o quizás el más icónico de todos. Más adelante nos vamos a encontrar con otros que le pelean el puesto. Aunque películas anteriormente ya habían experimentado con estos elementos, Halloween los unió en una fórmula casi perfecta que luego sería replicada durante décadas. El impacto cultural y el legado de esta película es algo que simplemente no se puede ignorar. Al siguiente año apareció When a Stranger Calls, película que tiene una de las mejores introducciones del género, y me refiero específicamente a los primeros 15 minutos, repletos de tensión que va aumentando a un ritmo lento pero en la justa medida para sentir la preocupación de la protagonista, además de que se juega con la luz, el escenario y los planos para construir aún más tensión. Este prólogo luego sería replicado en otras películas, o mejor dicho, tomado como inspiración. El resto de la película está bien sin ser una obra maestra ni nada por el estilo, pero para su época seguramente fue una gran opción. Entramos en la década de los 80, donde aparecieron muchas joyas ya en un subgénero slasher mucho más establecido y con reglas claras. En 1980 llegó otro de los asesinos más legendarios de la historia, Jason Voorhees, con su saga Viernes 13. Aunque hay que aclarar que en esta primera película el villano no es él, sino su madre Pamela Voorhees, quien mata por venganza respecto a la muerte de su hijo por ahogamiento en el campamento Crystal Lake, a causa del bullying y la negligencia de los encargados. Pero aquí empezó el camino del icónico asesino de la máscara de hockey. Viernes 13 generó un fenómeno comercial y una fiebre masiva por los campamentos, los asesinos vengativos y las películas de terror. En 1981 comenzaron a llegar múltiples películas que ya mostraban su intención de replicar lo que se venía construyendo en años anteriores. Ya aquí teníamos el género slasher puro y duro tomando cada vez más fuerza, lo cual era bueno, pero también traería cosas negativas. Pero por lo pronto, Halloween 2 es seguramente el mejor slasher del año, quizás inferior a la primera, pero aún así mantiene buen nivel y continúa la historia de manera satisfactoria. También tengo que decir que tiene secuencias muy memorables. Aparte de Halloween, elegí dos películas que creo que deben ser mencionadas, The Burning y My Bloody Valentine, como dos de los slashers más representativos de 1981, obras destacadas por los brutales efectos especiales y un ritmo bastante sangriento. The Burning se ambienta también en un campamento y en los bosques de sus alrededores, con asesinatos brutales y un villano imponente. Para muchos puede ser el mejor slasher o el más sólido de su año. Y por otro lado tenemos My Bloody Valentine, con uno de los asesinos más icónicos del slasher clásico, y además cuenta con una ambientación y escenarios muy originales en su mayoría. También de cerca les pelea el puesto Viernes 13 parte 2, pero siento que aunque Viernes 13 sea más icónica, no le alcanza para ser considerada el mejor slasher de su año. Dicho esto, son películas con un estilo y niveles de calidad muy similares.
Llegó 1982 y a su par llegó otra máscara que se convertiría en una de las más legendarias del cine de terror, la máscara de Chucky. Jason ya había aparecido haciendo fechorías en la segunda entrega de Viernes 13, pero no fue hasta esta entrega, y en mi opinión, una de las mejores de la saga, que Jason comenzó a usar la máscara de Chucky y a cometer actos cada vez más crueles por venganza. En 1983, el género seguía explorando y contando historias de campamentos, lagos, bosques, etc. Y este año llegó Sleepaway Camp, recordada por tener uno de los plot twists más impactantes y perturbadores del cine de terror. Quizás Sleepaway Camp no sea el slasher más famoso, pero sí fue importante y muy comentado durante décadas, y actualmente podríamos considerarla como una película de culto dentro de su subgénero, además de que trata temas medio polémicos que no sé cómo serían recibidos a día de hoy. Como podemos darnos cuenta, los 80 fueron una de las épocas de oro del slasher porque se estaban explorando conceptos y elementos en casi todas las películas, pero al llevar tan poco tiempo en apogeo, no se sentía aún el cansancio ni la sobreexplotación en el subgénero. Entre tantos filmes, apareció otro de los pilares más icónicos del terror. Era 1984 y Wes Craven estrenó Pesadilla en Elm Street, una mezcla perfecta entre el slasher y el terror surrealista y psicológico, haciendo uso de alucinaciones y sueños perturbadores. Aquí fue creado el mismísimo Freddy Krueger, un villano aterrador pero muy único y muy carismático, rompiendo gran parte de los paradigmas que dominaban el terror en ese entonces. 1985 fue uno de los años más débiles de esa década, ya que no salió prácticamente ningún slasher puro que valiera la pena. Es decir, sí salieron nuevas entregas tanto de Pesadilla en Elm Street y de Viernes 13, pero la verdad es que las dos son películas bastante malas en mi opinión, con muy poca cosa que resaltar. Igual es lo que hay. No dejan de ser películas medio entretenidas para parcharse un rato. En 1986 podríamos decir que Viernes 13 parte 6 fue lo más destacado, y aunque no es ni de lejos la mejor de la saga, hay que reconocer el mérito en una franquicia que casi había muerto con la parte 5. Además, esta entrega de Viernes 13 se encargó de cambiar un poco el estilo de la saga, de lo cual sinceramente no soy tan fan, dándole un mayor toque de acción y humor sin dejar de lado la brutalidad de Jason. En el 87 salió una de las mejores películas de Freddy Krueger. Me refiero a las secuelas porque la original sigue siendo la mejor. Pesadilla en Elm Street 3, Dream Warriors o Guerreros del Sueño, no sé cómo se le llama en español, es para muchos la mejor secuela de toda la franquicia gracias a lo creativa que es y al desarrollo de personajes, que es al menos destacable sin olvidar que tiene algunas muertes muy memorables. Un año después, en 1988, sería estrenada Chucky, o bueno, Child's Play, un concepto muy fresco para su época y para un género que en poco tiempo ya comenzaba a enfatizar mucho en lo mismo, pero aquí estamos ante un juguete amigable que termina convirtiéndose en un asesino despiadado, y que no me alcanzo a imaginar cuántas pesadillas le habrá causado a los niños de esa época. Aquí se empezaba a reafirmar cada vez más la idea de que el slasher podía estar vinculado con otros estilos u otros subgéneros. Si tuviera que hacer dos menciones honoríficas de este año, serían Maniac Cop y Viernes 13 parte 7, que no son peliculones, pero son muy valoradas entre los fans de nicho. En 1989 salió uno de los slashers más infravalorados de toda la ola de los 80, Intruder, o bueno, Intruso, una película de culto ambientada en un supermercado nocturno en la que lo más destacable sin duda alguna es la brutalidad de las muertes y la creatividad en algunos planos y ángulos de cámara. Tampoco voy a inflar esta película diciendo que es lo mejor de los slashers porque claramente hay mejores, pero para fans del género esta es una opción que hay que ver tarde o temprano. Y así llegamos a la década de los 90, donde ya había una notable fatiga del género y una sobreexplotación, pero aún así hay joyas que valen la pena. En 1990 llegó la segunda entrega de las aventuras y fechorías de Chucky, la cual superó a la original en algunos aspectos, pero en otros supuso un retroceso, aunque no fue nada grave, lo cual es muy raro porque casi todas las secuelas de este género son extremadamente inferiores a sus predecesoras, pero Child's Play o Chucky 2 se unen a esas secuelas que valen la pena. Además, aquí el nivel de humor negro subió mucho el nivel y el personaje de Chucky empezó a volverse aún más icónico. En 1991 elegí Popcorn,
un slasher de culto poco conocido que funciona también como homenaje al cine de serie B y al terror clásico también. La idea es interesante porque la trama se desarrolla en un cine abandonado donde un grupo de universitarios organizan una maratón de películas para recaudar fondos, pero empiezan a ocurrir asesinatos de manera repentina y el resto es historia. En 1992, Candyman demostró que el horror y la brutalidad del slasher pueden ir tranquilamente de la mano con un contenido de problemática social. Candyman es un slasher mucho más fantasioso y sobrenatural, pero sin dejar de ser sensato y muy aterrizado en su mensaje. Es un slasher infaltable de los 90, una buena película con una gran interpretación de Tony Todd como el villano. 1993 fue otro de esos años muy olvidables para el género. De hecho, me gustaría dejar este año sin ninguna película, porque de verdad hay muy poco que se pueda rescatar. La película más importante, si hablamos de slashers puros, fue Jason Goes to Hell, y sinceramente esa es la peor película de Jason y de todo Viernes 13, mejor dicho, vamos con el siguiente año. O bueno, si ustedes saben qué opción podría ir aquí, déjenmela en los comentarios. Y es que en 1994 Wes Craven regresó con una nueva película de Freddy Krueger rompiendo la cuarta pared, destruyendo y reconstruyendo sus propios mitos y conceptos, lo que dejó una de las mejores películas del personaje, llamada New Nightmare. Esta película tiene ideas muy interesantes y revolucionarias para el cine de terror en su época. Además, esta versión de Freddy es una de las más perturbadoras. 1995 fue otro año muy flojo en donde podríamos decir que lo más rescatable fue la secuela de Candyman, Farewell to Flesh. Y no, para nada llega al nivel de la primera, pero tampoco es mala del todo, vale la pena verla. Literal, era elegir esta o Halloween, la maldición de Michael Myers y bueno, nada más que añadir. Tuvieron que pasar varios años hasta llegar a la creación de un nuevo coloso, no solo para el slasher, sino para el cine de terror en general, porque en 1996 Scream revolucionó y de alguna manera volvió a levantar un género que últimamente era más errores que aciertos. Scream fue una película de terror muy inteligente para su momento, jugando con temas de cuarta pared y autoconciencia, mejor dicho, icónica desde el minuto 1. Así fue como apareció otro asesino, o mejor dicho otra máscara legendaria, que se sumó a la lista de las más emblemáticas del slasher, la de Ghostface. En 1997 apareció Sé lo que hicieron el verano pasado, un slasher que no se sentía como algo muy novedoso, pero que supo aprovechar y utilizar todos los elementos que otras grandes películas ya habían implementado en años anteriores. Además, fue una película en la que ya se sentía muy fuertemente la influencia de Scream y ese nuevo estilo que fue tan característico de finales de los 90 y también de principios de los 2000. Sin embargo, seguramente el mejor slasher del 97 fue Scream 2, secuela que llegó tan solo un año después de la primera y mantuvo gran parte de su calidad. No vamos a decir tampoco que llega al nivel de la primera en sí, porque esa es otro cuento definitivamente. Pero Scream 2 es una secuela muy sólida, capaz de parodiar las reglas del slasher mientras mantiene momentos de tensión y adrenalina. Lo más destacable del 98 me atrevo a decir que fue Bride of Chucky, o bueno, la novia de Chucky, la cual es una película entretenida y divertida que no solo aumentó el factor de comedia de la saga, sino que mantuvo la sangre y modernizó la saga en general. Además, la salvó de la caída que había empezado con la tercera entrega, que fue un bodrio. En 1999 tuvo lugar una película muy recordada llamada Audition, una historia perturbadora con algunos momentos muy sangrientos e incómodos, y que a su vez podría considerarse slasher en algunos aspectos, pero no podemos engañarnos, Audition está lejos de ser un slasher como tal. Por lo tanto, para este año la película elegida es Idle Hands, que aunque tampoco es un slasher puro y duro, sí cuenta con muchos elementos fácilmente identificables de dicho subgénero. Aquí estamos hablando más de una comedia sangrienta combinada con un slasher e incluso terror sobrenatural. Una película que si no has visto deberías darle una oportunidad. Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta miniserie, espero que les haya gustado y en la segunda parte, que trataré de subir lo más pronto posible, nos adentraremos en el siglo XXI y todo lo que nos ha ofrecido nuestro querido subgénero slasher. No siendo más, nos estaríamos hablando en un próximo video.